Bienvenidos a Bipartidismo Strikes Back, una producción del podcast La Trinchera con Cristian Sobrino y Luis Balbino. Balbus Maximus Rubicanus, qué bueno verte en el nuevo mundo. Welcome back. So back. No. Cuando yo vi que tú estabas en Grecia, ahí fue que yo dije, no lo perdimos, no vuelve. No vuelve. Yo vi eso y yo decía, este tipo lo que ha hecho es trabajar por 5 años, se desapareció de la faz de la tierra y un día va a aparecer. Estoy en Atenas, me robaron todo. Búsquenme. Fíjate, ¿sabes qué ciudad me dejó con mucho encanto? Istambul. Sí, eso. Sí. O Constantinopla, como debería ser. Pero nada, estas cosas de... No, pero Istambul, yo nunca he ido. Pero tengo varias personas, mi esposa fue y tengo varios amigos, listeners del programa, que han ido y es como que, wow, qué impresionante. Y el otro día encontré un documental de este tipo que es como medio Indiana Jones en la vida real, que se va en un carrito por todo Turquía. Yo creo que yo he visto ese también. Y como que visitando y es como que, mano, esto está lleno de historia, como que it's under... Sí. It's under report. Under la cubierta en términos culturales e históricos, especialmente para nuestra parte del mundo, yo creo que está subdiscutido en gran parte porque al ser un país islámico, no islamista, pero islámico, lo amontonamos con el resto del Medio Oriente o el resto del mundo islámico árabe como tal, ¿verdad? O persa en el caso de los iraníes, pero es otra vaina completa. O sea, yo estuve nada más 2 días en Turquía, dentro de los cuales pues estuve en Istambul y estuve en esa área, ¿verdad? Porque salimos para unas excursiones. En el Bósforo. Y me quedé con las ganas. Creo que eso va a ser un viaje en los próximos años. Tengo que ver Capadocia. Quiero ver Los globos. Sí, ahí en Capadocia creo que es. Y hay un local arqueológico que no sé ni pronunciarlo bien, así que no, termina en Tepe. Algo de Giuseppe Tepe, algo así. Es Tepe y es aparentemente este sitio que habían datado incorrectamente a que fuera más joven de lo que es, y después cuando hicieron una revisión encontraron que es mucho más antiguo de lo que pensaban, lo cual totalmente disloca la concepción de cuándo fue en el progreso civilizacional humano, cuándo fue que entra la religión organizada, y aparentemente pues este lugar causa que se vea diferente esa cronología, porque de ser correcta la fecha del carbon dating o lo que sea revisado, pues la religión viene antes que las ciudades. O sea, lo cual confirma las teorías en el siglo XIX de Kuranchi. ¿Sabes? No, es una loquera, tengo que verlo. Pero fue una vacación muy chévere. Los que quizás no me sigan en Instagram pueden buscar mi handle, Zobrinovich, y allí verlo. Tengo en uno de los... O sea, que en Instagram tú puedes hacer como que unas colecciones a base de tus stories. Pues yo siempre pongo los viajes. Los últimos 2 son de este último viaje de hace 2 semanas. Estuvo interesante. Yo quiero ir a Turquía. La inflación está un poquito wild allí, pero... Sí, fui en Grecia, fui a Mykonos, Santorini, el Olimpio, el área donde está el antiguo Olimpo, en el Peloponeso. Te tengo que decir que la primera vez que yo fui a Grecia fue cuando tenía 15 años, fui con mami, pero empezamos en Atenas. Yo creo que si haría un viaje así, no, yo terminaría en Atenas, no comenzaría en Atenas. Y Roma y Barcelona pues también estuvieron súper cool. Pero Roma ya ha ido suficientes veces con las cuestiones de la fundación y eso, que ya como que... Pero uno encuentra algo nuevo siempre. Sí. Y también, pues obviamente, pues... Grecia y Turquía son lugares con unas condiciones macroeconómicas o han tenido unas condiciones económicas un poco interesantes. Así que también es... ¿Y por acá me perdí algo? ¿Pasó algo? ¿Sabes? Que estuvimos todo en verano hablando de como que, pues, en verdad, si surgiera algo... Sí, ¿de qué vamos a hablar? ¡Boom! ¡Boom! No. Hemos pasado muy, muy relax y entonces, obviamente, pues, todo el mundo ha decidido hablar de la Junta y... Pues... Y no debemos decepcionar.
No, Nunca. no. Pero es interesante porque estábamos, para nuestra audiencia, estábamos nosotros, Balbino, Balbus Maximus y yo, intercambiando mensajes y hablando un poco de, mira, vamos a empezar a pensar qué tema podemos traer para el BSB, que graba, ¿verdad? Originalmente íbamos a grabar para el fin de semana que viene, porque este miércoles sale el primer episodio back de La Trinchera con Luis Ro Fortuño. Y pues nada, después tantos mensajes, tanta exigencia dulce, porque no me quejo de la exigencia, de que volviéramos ASAP. Pues estábamos hablando y habíamos decidido que íbamos a esencialmente defecarnos encima de Eduardo Laro y de Néstor Dupré y de toda la gente que estuvo y todos los hot takes del mensaje del comisionado reciente Pablo José. Y de momento, Imperator nunca nos decepciona para darnos cosas de qué hablar. Y el mensaje mío a Balbus fue, sí, vamos a hablar de este tema nada más. Sí. No, o sea, he leído tantas columnas o escuchado tantas opiniones. El nivel de histeria ha sido tan dramático que creo que vale la pena simplemente no unirnos a la histeria por un momento, comentar Sí. racionalmente y después unirnos a la histeria, claramente, y hacer nuestra contribución. Yo nunca voy a unirme a la histeria, pero hacer nuestra contribución a la discusión. De hecho, yo estaba en Roma ya y hice varias participaciones remotas. Estuve con Gary en Poder del Pueblo, estuve en las noticias del Canal 11 con Serimal, después estuve en Noticentro. Creo que casi le causan aneurisma a Jorge Elpi con unos comentarios. Otro más. Y después estuve en el programa de Normando y con los muchachos de Apalo Limpio, Ramón Rosario y con Iván. ¿Estás jugando golf? ¿Cómo? Ramón está jugando golf. Pórtate bien. Yo no lo culpo. Pórtate bien. No lo puedo, es al contrario. No tengo conocimiento de causa sobre absolutamente nada. Quiero dejar esto meridianamente claro y ni me he puesto a preguntarte. Pero nada, señores, vamos a... El rundown de hoy es bien simple. Vamos a discutir varias perspectivas y varios aspectos de lo que ocurrió. Si no me equivoco, el timing es un poquito... en términos del tiempo estamos un poquito dislocados porque aunque Breitbart, el medio estadounidense que fundó Andrew Breitbart, no lo fundó Steve Bannon, señores, lo fundó Andrew Breitbart. Steve Bannon después entiendo que entra como inversionista y después como editor, etc. Aunque eso no me queda claro. El 4 de agosto, Breitbart rompe una noticia donde indica que según fuentes en la Casa Blanca, Imperator Trump renunció voluntariamente, renunció a favor de 5 miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. Son 7 miembros en total nombrados por el presidente y el gobernador o su representante, que es el octavo ex oficio sin poder de voto. Trump le sacó a 5 de esos miembros, dejó a 2. Y eso rompe en el medio Breitbart. Interesante, ¿verdad? Que haya sido a través de un medio fuera de Puerto Rico. Y entonces, aunque no sería la primera vez, porque el nombramiento de Justin Peterson entiendo que también rompió con Andrew Scuria en Wall Street Journal. Y pues de ahí empezaron a fluir ríos de diferentes sustancias, algunas más líquidas que otras. Y lo que pasa cuando digo que el asunto de la cronología es un poquito iffy es que aparentemente la notificación por email había llegado antes que se reportó. Lo que pasa es que no se había comentado. Y entonces, pues de ahí empiezan a volar todas las noticias. Una pregunta. Yo obviamente estaba en ese momento en mi viaje idílico por el Mediterráneo. ¿Cómo fue la reacción acá? Pues fíjate, yo lo vi bastante rápido cuando ocurre la noticia de Breitbart y todo el mundo, yo pues dije, pues mira, pues quién sabe si es verdad o no. La verdad es que... Sí, había duda. Más que duda, es que realmente... O sea, habían rumores, siempre hubo rumores de que había cierta insatisfacción, de que se estaba tardando mucho el proceso. Entonces, pues poco antes de eso,
Laura Loomer había hecho lo que, ¿verdad? Sí. El ataque a la Junta. Uh-huh. Y todo el mundo estaba como que, ay, ¿qué se traerán? ¿Qué se traerán? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo creo que nadie pensó que iban a votar a 5. Sí. Yo pienso que había quizás rumores de que iban a empezar a nombrar gente porque hay unos términos... Sí, pero los términos no vencían por buen tiempo. Sí, pero yo pensé que había intención de anunciar quién iban a nombrar desde ahora para que se pusieran a moverse como piensan hacer con la Reserva Federal. Ajá. No pensé que fueran a votar los 5. Bueno, y en esa línea, en la Reserva Federal, una de los ¿cuál es el término? Governor. The governors. Una de las personas uno de los governors o comisionados, lo que sea, que está nombrado a la Reserva Federal, renuncia como que meses antes de que acabe su término y era una persona nombrada por Biden. Y de momento todo el mundo se quedó como que, ¿qué está pasando aquí? Después pues, hay especulación de que si tú fueras, por ejemplo, en teoría reemplazar a Powell incluso antes de que venza su término, o cuando venza su término, tienes que tener ya una persona adentro en lo que se confirma la persona nueva. Y pues que de alguna manera la Casa Blanca había maniobrado para que esta persona saliera antes y pudieran ir nombrando a un sustituto que vaya a hacerle entonces la selección de Trump. Algo por esa línea es lo que tú dices, que estaban empezando yo pensé que por ahí iba la cosa. Nunca pensé que fueran a votar a 5. Y pues obviamente la Junta tampoco lo pensó. Yo creo que los cogió bastante. Bueno, cogió a todo el mundo de sorpresa. Yo creo que poca gente estaba in the know. Si alguien estaba in the know, I would be very surprised. Porque realmente no me parece que esto tiene que ver mucho con... Y yo creo que por ahí va quizás la discusión, ¿no? Creo que hay una insatisfacción con el performance de la Junta. No estoy seguro de que hay una agenda prospectiva, positiva, afirmativa de que queremos que la Junta haga esto. Yo pienso que realmente es una... Dijeron, mira tú lo que está pasando, están gastando, no se han llegado a acuerdos, llevan, ¿cuántos años ya? Papá, 10 años. El año que viene es el 10º año, sí. Pues, ¿sabes? Let's get something moving. Yo, en términos ya, ¿verdad? De la noticia como tal, se filtró un correo electrónico de un funcionario de la oficina de personal de la Casa Blanca diciendo, mediante la presente, se le comunica que ha sido su puesto o su rol en la Junta de Supervisión Fiscal ha sido terminado por el presidente Trump. Gracias por todo su servicio. Bye. Eso se le nombró se le envió a 5 personas, a 5 miembros. Entre ellos estaba Ubiña, Sabater, Betsy Rosa, Arthur González y Cameron McKenzie, que era el miembro de Puerto Rico. O el que está requerido por la ley promesa. La ley requiere que por lo menos una persona tenga o residencia o negocio en Puerto Rico. Siempre trato de hacer hincapié en la parte de negocio, porque no es que viva aquí, es que tiene que tener algún nexo con Puerto Rico. Y esas personas, más allá de Cameron, que había, según se ha reportado, su ligía de una de las listas de recomendaciones de los líderes congresionales republicanos, los demás todos eran nombramientos de listas de demócratas. Creo que Arthur González había sido No, Arthur González no era el de Biden. De Obama. No, pero lo que estoy hablando la última ronda de nombramientos que ocurrió desde finales del 2023 durante todo el año del 2024. El proceso para hacer los nombramientos nuevos comienza en el 23, a finales del 23, no culmina hasta septiembre del 2024. Tardó casi un año entero. Arthur González, en particular, había sido nombrado originalmente por Obama cuando se aprueba promesa. Él y Andrew Biggs eran los únicos miembros de la Junta que quedaban que habían comenzado con la Junta desde el primer día. Arthur González era ahora el que estaba fungiendo como el chairman o el presidente de la Junta. Y Arthur, ¿verdad? Había sido incluso en un momento cuando ocurre el proceso de Aurelius. Aurelius fue este caso que lleva un grupo de bonistas y Lautier para invalidar toda la Junta y sus decisiones a base de la cláusula de nombramiento de la Constitución de Estados Unidos. Hay un momento donde pues, hay dudas. ¿Qué pasa si en efecto la decisión del primer circuito de que todos los nombramientos son inválidos se sostiene en el Supremo? Pues en ese momento la Junta
había contratado cabilderos y para entablar discusiones con la Casa Blanca, que eso es un punto que ha sido subdiscutido. Y esencialmente toda la camada original de la Junta iba a ser renombrada por el presidente Trump si eso fuera a ocurrir. Cuando pues, el Tribunal Supremo en Aurelius decide que el proceso de nombramiento de la Junta no tiene que cumplir con la cláusula de nombramiento porque es un asunto territorial, pues Arthur termina siendo renombrado, pero es porque surge de las ternas que sometieron los líderes congresionales demócratas. Ahí es que viene el nombramiento, por ejemplo, en esa segunda ronda de nombramientos, que entra Antonio Medina, entra Justin Peterson. Betsy Ross, ¿no? Ahí entra Betsy, se quedó David Skill, se queda Andrew Biggs, entra Nixon también. Pues nada, el punto es que se limpiaron a todas estas personas, incluyendo a Arthur, y ahora solamente quedan 2 miembros. Andrew Biggs y Nixon. Nixon que había entrado con la segunda ronda y Biggs que estaba también desde el principio. Les puedo confirmar que ellos tampoco tenían perra idea de que esto venía por ahí. Biggs hizo comentarios públicos a los efectos de que estaba muy incómodo, de que lo habían dejado sí, de que estaba en contra de que entendía que no era justificado. Porque este tema de que si la remoción es justificada o no es que... Según la ley, en teoría, los despidos de los miembros de la Junta tienen que ser por causa. Pero ya hay una jurisprudencia que hemos discutido aquí anteriormente que dice prácticamente que con la excepción de la Reserva Federal, que es como que un fútbol... Que un carve-out que hicieron ahí en el Tribunal Supremo. Hicieron como que hocus pocus. Fuera de eso, la disposición de que solamente se puede remover por causa es la causa que le debe la gana al presidente. Bueno, eso es en el caso de la rama ejecutiva, ¿verdad? Yo creo que hay un argumento legal que en teoría se podría hacer. De la territorialidad. Que por la territorialidad... Acuérdate, los nombramientos de la Junta no operan bajo la cláusula de nombramientos de la Constitución. Opera por virtud de la cláusula territorial y el poder del Congreso de establecer las reglas que, para gobernar un territorio. Así que las limitaciones al Congreso que le aplica la Constitución a nombramientos del Ejecutivo dentro de la rama del Ejecutivo en el gobierno federal no es la misma lógica que aplicaría en teoría bajo la cláusula. O sea, no necesariamente. Porque eso es importante porque aunque en el email no le incluyen la causa, la Casa Blanca, a través de sus múltiples filtraciones, ha dado un listado de causas. Que se resumen en 2. Primero, que ha sido ineficiente porque ha gastado demasiado dinero. Y número 2, que ha sido inefectiva. Que no han podido close the deal. El rumor que rápido empieza a correr por muchos círculos es que esto fue obra de los bonistas liderados por Golden Tree, creo que era el que... Los siniestros bonistas. Los siniestros bonistas, como le dicen. Pero, ojo, ese cuento un poquito más complicado del asunto porque, antes de entrar en esa parte del chisme, ¿verdad? El tema, ¿verdad? Es que ¿cuál es la medida de efectividad? ¿Cuál es la medida de gasto? Esa es la parte que entonces entraría en consideración. Y la segunda porción, ¿verdad? De que cuando te remueven por causa es que en teoría tú tendrías un proceso para dirimir si en efecto hubo causa. Aquí, y el ex miembro de la Junta y ex presidente de la Junta, David Skill, públicamente en Twitter y después a través de entrevista con El Nuevo Día, dice que él esperaría que alguno de los miembros demande para defender su cargo. ¿Tú crees que eso va a ocurrir? No. Digo, ni a un Skill ofreciendo defenderlo gratuitamente, que no creo que lo haga. No creo que ocurra. Primero porque eso no paga. Entonces, pues tú estás peleando precisamente ¿por qué? Por el derecho a estar en una posición que no paga y tomar decisiones sobre Puerto Rico. O sea, de por sí, y lo hemos hablado antes, la Junta siempre ha sido este ejercicio, y lo vamos a discutir más adelante, pero los puertorriqueños en nuestra forma de ver el mundo pensamos, con razón, porque todo el mundo piensa que lo de ellos es lo más importante que hay, ¿verdad? Eso es lógico. Que la Junta
y que el colonialismo americano, etcétera, está dirigido a explotarnos aquí, como si aquí hubieran estas únicas cosas que son tan explotables. Sí, como que en el yunque hay rare minerals. Sí, o que hay playas, digo, Puerto Rico es bello, pero tú sabes, queremos controlar las playas. O sea, nosotros tenemos esta cosa de que, nosotros tenemos, los puertorriqueños vemos esto como que tiene que ser con alguien con una agenda positiva o negativa del imperio. TM. Pero cuando tú miras bien la historia de la relación de Puerto Rico con Estados Unidos, uno se lleva la impresión de que hay lo que llamaban un poquito, lo que llamaban benign neglect. Sí. Que simplemente es como que pues ellos están ahí, pues vamos a dejar que breguen. La Junta, los miembros de la Junta siempre han reflejado, especialmente los que no son puertorriqueños, este sentimiento de yo tengo muchas opiniones sobre cómo tú debes correr tus asuntos, pero como que no me siento del todo cómodo diciendo cómo hacerlo. Entonces empieza esta situación medio híbrida donde a veces mismo los puertorriqueños, por ejemplo José Carrión, muchas veces era como que el más que quería el Caparra Country Club Governance Style, que es como que, ¿sabes? Dándote el palito allí en el Caparra, mirando hacia el horizonte diciendo, de verdad que aquí ¿por qué yo no puedo votar a un empleado porque me da la gana? ¿Por qué yo no puedo cortar el presupuesto y votar a... No sé, ¿me entiendes? Bueno, voy a defender a José. Yo creo que él pensaría que el Caparra está under him. Está bien, pero tenemos que tener un poquito para que la gente nos entienda, pero sí estoy de acuerdo contigo. Lo diría en el Century Club. Pero de todas formas, nosotros pensamos a veces que la Junta tiene como que esta intención nefasta y cuando se creó, la idea de mucha gente era la Junta viene a resolverle a los bonistas. Sí. Y desde el primer día había esta visión de que la Junta venía a cobrar. Era como un agente de cobro. Sí. 9 años después, luego de acuerdos que, con sus luces y sus sombras, con sus críticas y no críticas, no han, ¿verdad? Creo que hemos tenido en los últimos años el crecimiento económico más rápido en décadas. Como que todo este cuento de que iba a haber una hecatombe con la reestructuración de la deuda, del todo no ha ocurrido. Pues, ¿qué pasa? Como la última deuda que queda viva es la energía eléctrica y todos pagamos electricidad, pues como que hay un choque, una disonancia cognitiva, porque la primera junta, que es la que hemos tenido hasta ahora, ¿verdad? Porque fundamentalmente ha habido cambios de personal, pero no ha cambiado el esqueleto de la cosa. Que la primera junta que venía a cobrarnos ahora ha resultado ser la junta que nos estaba defendiendo de los malos bonistas. Bueno, pero vamos a quedarnos en esto, en ese tema, porque creo que es importante e interesante. Si tú lees, ¿verdad? Si puedes tener acceso a todos los periódicos de la época del 2015-2016. Gracias a Dios lo tenemos. Y tú lees la retórica que arropaba la discusión de la Junta y la que viene después, en esencia, pero es parte de ahí. Nuestra concepción en Puerto Rico de la Junta es que por ahí venían los procónsules. Los procónsules de los bonistas. Sí, pero más allá de los bonistas, antes de entrar a eso, que eran los procónsules. Y tú lees hoy El Nuevo Día, o tú lees hoy El Vocero, o tú escuchas hoy por radio o por televisión a alguien hablar de la Junta, y ellos te hablan de la Junta como, qué sé yo, como Herodes hablaría de Poncio Pilato. O sea, sí, yo soy el rey Herodes, pero manda Poncio Pilato, ¿verdad? Porque Poncio Pilato está allí en su villa con su vinito. Con su vinito, con su muchacha y sus muchachos. Y tiene unas cuantas legiones allí a su cargo en el área de Siria-Palestina. Y Poncio Pilato no se quiere meter en los asuntos. Sí, de hecho, si uno lee el Evangelio, ¿verdad? Que Poncio Pilato está allí como que, ¿por qué ustedes me están molestando con estos temas de ustedes? O sea, esa es como que... son sus leyes, le dice, son sus leyes. Y la gran, ¿verdad? Imagen del Poncio Pilato, especialmente en las pinturas de Exe Homo y eso, él lavándose las manos. Yo no quiero este no es mi problema. Ahora, si tú jorobabas con Poncio Pilato... Pues no había pregunta. Pues pregunta qué pasó después. Te lavaban las manos de la sangre. De la sangre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Poncio Pilato, el ser procónsul, tiene imperium. Imperium implicaba poder sobre vida y muerte.
con Fuerza Armada, y nosotros hablamos sobre el gobierno federal, pero en particular con la Junta hablamos como que eran estos procónsules, eran los que mandan, y lo que ellos digan es lo que hay. Si tú hablas con personas en la Junta, sea del staff, sea de los ejecutivos o sea de los miembros, ellos te hablan como si ellos no tienen poderes. Si ellos leyeran un reportaje de Delgado diciendo la Junta de Supervisión Fiscal que controla los asuntos financieros de Puerto Rico, ellos dirían, macho, yo no controlo casi nada. Ese disloque en la narrativa empieza a darse especialmente con nosotros en la época de Ricky, porque al nosotros tener una campaña de oposición a ciertas acciones de la Junta, una campaña pública con retórica, con un argumento de no estoy en contra de ti porque eres fochi, sino porque estás mal en estos temas. ¿Qué pasa? Hacia afuera, ¿verdad? Hacia sus stakeholders, que la Junta, yo creo que dependiendo de cuál miembro de ellos estoy hablando, algunos pensarían, pues mis stakeholders es el pueblo de Puerto Rico. Hay otros que dirían, mi stakeholder es Washington. Bueno, me recuerdo a José Carrión decir en una reunión que en su mente su supervisor era Paul Ryan, el presidente de la Cámara, por ejemplo. Pues, ¿qué pasa? La Junta, cuando hacia afuera alguien le preguntaba por qué ustedes no aprobaron el deal de prepa, porque ustedes no hicieron esto, porque esto, porque decían, mano, es que tú sabes, Ricky y esos muchachos allí se pasan jorobando todo el día, no quieren cooperar, están, tú sabes... Las pensiones, no quieren cortar esa cuestión, ¿verdad? Sobre todo las pensiones en aquella época, que era el tema. Así que ellos tenían un fall guy, éramos nosotros. ¿Qué pasa? En la medida que las administraciones que vienen después, Wanda, Pedro y hasta cierto punto, ¿verdad? Jennifer, no tener esa oposición vigorosa. Sobre todo porque se ya empezó a construir un consenso luego de que ustedes salen. Pues recuerda, y para no brincar las etapas, 2022 se negocia la deuda. Se cierra el deal. Se negocia la deuda de los GOs, se cerró el tema de Cofina definitivamente porque seguía vivo hasta cierto punto con el gobierno, aunque estaba acordada la deuda. Se llegaron a acuerdos. Cofina fue en el 19. Sí, pero en el 22 ya todo el tema del gobierno central, que si cajeteras, que todas estas agencias que estaban alrededor del gobierno central. Todo se cuadra. Todo se cuadra. Entonces ya está acordado los GOs, está todo. Las pensiones, que se van resolviendo, que es importante señalar, se van resolviendo individualmente, pero al final no es hasta el 2022 que tú dices, ok, la Junta prácticamente cumplió su cometido, excepto por energía eléctrica. Y cuando decimos energía eléctrica, no sé si tú lo ves de esa manera, yo definitivamente sí. No es solamente la deuda, es el issue completo. Eso va a ser más importante, más adelante. Pues, al tú ver que las administraciones que siguen no solamente no tienen esa posición, tú sabes, ferro o pública, sino de que ponen como uno de sus logros llevarse bien con la Junta. Pues yo quizás no me di cuenta de esto hasta ahora, pero al segundo que pasa la noticia hice un clic. Yo hice, diablo. Al tú no tener al gobierno de Puerto Rico, el gobierno electo, ¿verdad? Con sus excepciones, defecándose encima tuyo todos los días, públicamente, pues lo que pasa y no pasa, para el que está afuera, it's on you, buddy. O sea, no hay nadie que te está estorbando. Esta gente está... y el problema quizás para la Junta de eso es que aunque tú te puedes quejar, como yo creo que fue una queja apropiada, aquel año, especialmente el último presupuesto del cuatrienio pasado, donde se aprueba un presupuesto y 5 minutos después la misma legislatura aprueba un chorro de leyes con gastos fuera del presupuesto, tú te puedes quejar. Al tú no tener ese chivo expiatorio, pues el que te escucha de afuera dice, no, yo parto de la premisa que hay imbéciles en el mundo. ¿Por qué tú no puedes arreglarlo? ¿Qué es lo que te impide a ti arreglarlo? Que todo el mundo en Puerto Rico sabe, bueno, todo el mundo que ha discutido y ha estudiado esto sabe por qué no se ha llegado a un acuerdo, lo entiende, pero desde el punto de vista de alguien de afuera que no está metido en el litigio y no se ha leído y no está metido en el nitty-gritty de aquí, dice... But you're in charge, you fix it. Exacto. Así que yo pienso que es interesante cómo esta narrativa del procónsul termina
hasta cierto punto, no solamente ofuscando cómo nosotros hablamos de la Junta, creo que termina también impactando cómo los stakeholders externos miran a la Junta con el cambio a la administración de Trump. Porque, ¿verdad? Y esto yo lo dije un poco en las intervenciones que tuve en medio de la semana pasada. Más allá de Cameron, que lo veíamos en televisión, había sido presidente de la Cámara de Comercio, etcétera. Mano, nadie sabe quiénes eran los demás. Era como que... Y especialmente después de la primera junta, que era pues José Carrión, Caco, José González... Matosanto. Ana Matosanto, que estaban figuras que cada uno de ellos hablaba y era como que boom, ¿verdad? Estos tipos eran como que... las mismas vistas de la Junta era... Ya la gente ni los veía. Se hacía por Zoom, tú sabes. Iván Rivera siempre va a hacer preguntas, pero antes las vistas de la Junta eran estos eventos. Portada en el periódico y llegó un momento era como que esto es rutinario, no está pasando gran cosa. Sobre todo, porque, y tú lo has dicho muchas veces antes, la Junta empezó a dejar de ser una Junta de título 3 de quiebra sobre el gobierno y se convirtió en una Junta de certificar presupuestos, aprobar transferencias, que es básicamente como en una OGP. Era una super OGP, básicamente. Ese era se había convertido se había enfocado en la gobernanza fiscal. Y no necesariamente en la parte de presupuestos, sino en la parte de esa parte operacional medio OGPística, que sé yo, verificar los contratos, los pecos, esa cosa, esa dinámica burocrática, que entonces para colmo, como la Junta está diseñada para estar llena de tecnócratas, pues entonces estos tipos les parecía de lo más chévere, como que fíjate, sí, vamos a estar... O sea, tenías unos miembros, la mayoría, que eran personas que se sentían a sí mismos como profesionales, de la clase profesional gerencial. Son PMC full, exacto. Y entonces tienen nombrado a un montón de gente que también se sienten igual. PMC. Y de repente estás interactuando todo el tiempo con GP, que también hay un montón de gente así, en AFAF también, etcétera. Pues estaban todos de lo más chévere gerenciando. Hey. Y pues tú y yo sabemos que la visión que se forma de la Junta, aunque había algo de eso, gran parte del objetivo de la Junta era resolver el tema de la deuda. So, eso está chévere, lo de gerenciar, pero cuando se hizo la Junta, el objetivo principal era, te estoy dando poder de reestructurar tu deuda, te estoy poniendo un supervisor para que se asegure. Pero it drifted. It drifted en un comfort zone donde todos ellos estaban bien chéveres comentando. Ese contrato, déjame leerlo, a ver qué dice. Y se convirtió en un OGP. Y eso choca con nuestra visión de lo que debe ser un procónsul. Y yo creo que choca con la visión del mundo de Imperator Trump de lo que debe ser un procónsul. Que no cooperan, pues rómpelo. O sea, ejecuta tu poder, ¿verdad? Y vamos con una pausa comercial ahora un momentito y cuando regresamos tomamos el asunto de cómo hace el cambio con la entrada del Imperator y el asunto energético. Venimos ahora. Este episodio de La Trinchera es presentado por La Tigre. Sabemos que los códigos de vestimenta en los espacios profesionales se han puesto algo casual, pero no podemos olvidar que una imagen bien curada puede aportar a nuestro progreso profesional. Detrás de La Tigre se encuentra un selecto grupo de expertos en moda y estilo personal que te ayudarán a elaborar una imagen que cuente tu historia de éxito. Con opciones de ropa a la medida y al detalle de origen italiano para él y colecciones de Europa para ella, La Tigre es moda para una nueva generación que aprecia el valor que una imagen de progreso puede aportar a nuestras vidas. En mi caso, para mí siempre ha sido importante portar piezas a la medida de La Tigre, dadas mis comparecencias públicas y en los medios. Y ustedes que me han visto en los periódicos o en televisión, saben muy bien que mis chaquetas, mis camisas, mis pantalones y mis corbatas de La Tigre me hacen lucir muy monarca. Visiten la boutique de La Tigre, ubicada en Ciudadela, en Santurce, o síganlos en Instagram en Shop La Tigre. La Tigre es un estilo en función de progreso y auspiciador de este programa. And we're back. So back. Arréglate un poco. Sí, ya lo sentí. ¿Sabes quién está? ¿Sabes quién no está back? ¿Quién? La Junta. Spicy. Anyway, ok, pues puesto ya ese escenario,
como les comenté, durante el 2024 se da el proceso para los nombramientos de la nueva Cámara de la Junta. Esos nombramientos estarían puestos para disolver, no para disolver, para vencer el último año, esencialmente, ¿verdad? De entrar en el ciclo electoral en Estados Unidos y en Puerto Rico. Y como sabemos, pues como los vencimientos ocurren tarde, pues brincaría hasta dentro del 2028. Trump gana las elecciones y tú y yo sabemos, ¿verdad? Por nuestro mundo, que tan pronto esencialmente la administración Trump está entrando en funciones, a ellos le empiezan a tocar la puerta varias personas, que incluye bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero no se limita. Pero no se limita a bonistas a quejarse. A quejarse por el tema energético, principalmente, sea el tema de la deuda de la Autoridad Energética, sea el tema de, qué sé yo, de que no se han construido plantas nuevas, sea gente quejándose de Luma y Genera, sea gente yendo a defender a Luma y a Genera. O sea, como en todos los temas, ¿verdad? Que puede pasar, va a entrar un presidente nuevo, una administración nueva, pues está todo el mundo allí jorobando con el tema. Y empieza con los bonistas, continúa, obviamente, y yo quiero señalar algo que, digo, lo voy a decir yo, no lo tienes que decir tú. Pero lo pienso genuinamente, y lo pienso, pues creo que es algo que es de sentido común. La única gente que piensa que Puerto Rico debería correr su sistema eléctrico, o sea, el gobierno, son gente de Puerto Rico. O sea, y no lo digo como una crítica. Quizás los puertorriqueños vivimos aquí, entendemos mejor el tema que los de afuera. Puede ser por la razón que sea. Podemos tener la razón o quizás estamos equivocados. Pero la única gente que piensa que energía eléctrica debe correr la red eléctrica son los puertorriqueños. Yo quiero que eso la gente tenga esa premisa clara, porque es bien importante para lo que vamos a hablar ahora. La única gente que piensa que Luma hay que sacarlo a todo fuete porque no sirve, y a New Fortress hay que quemarle de esto, y a los bonistas, la única gente que lo ve así de radicalizado son los puertorriqueños y ciertos activistas de izquierda allá. Pero ni ellos. Realmente es un tema de los puertorriqueños. Que, by the way, es a los puertorriqueños que más les importa. Así que pues, tampoco es poca cosa. ¿Qué pasa? Que cuando la Junta tenía una insatisfacción con el tema de los bonistas y eso lleva corriendo años, y vamos a hablar claro. Cuando nombran a Justin a la Junta, es verdad que él hablaba de que había que llegar a un acuerdo con los bonistas. Pero no votaron a toda la Junta, ni hicieron y cuando Trump tuvo la oportunidad de nombrar gente, fundamentalmente nombró a mucha de la misma gente que había estado anteriormente. Así que el tema de que Trump esté entregado a los bonistas o que esto sea exclusivamente sobre los bonistas, creo que la evidencia no está ahí para llegar a esa conclusión todavía. Lo que sí hay mucha evidencia es de que cuando tú juntas el tema de la falta de llegar a un acuerdo en 10 años con el tema de energía eléctrica, con los temas de los conflictos sobre Luma, con los conflictos sobre la energía, no solamente de la operación de New Fortress, sino sobre la importación de gas natural a Puerto Rico, ahí estás empezando a tocar un montón de constituencies que no solamente son los bonistas. Y en esa línea, ¿verdad? Nosotros somos los peces en el agua. Así que si nos preguntan lo que es el agua, hacemos lo que hay. Pero aquí estamos peleando con anfibios, ¿verdad? Entran al agua, pero también salen. ¿Qué pasa? Esas discusiones se empiezan a tener. Hay gente nueva en esta administración del Imperator Trump. Pero hay gente ¿verdad? Del primer término. Y te puedo decir, ¿verdad? Y aquí sí te puedo decir que me consta de personal y propio conocimiento, que algunas de estas personas, cuando empiezan a escuchar todos estos temas energéticos, su reacción fue: espérate, esta vaina sigue ahí, tú sabes, este problema. ¿Por qué? Porque en la memoria de las personas dentro del mundo de Trump, cuando hablaron de Puerto Rico, pues ¿qué fue? María. ¿Y cuál fue el revolú de María? La luz. ¿Y cuál fue el revolú de la luz también, el tema de la deuda? Pues que en ese momento eran mayormente los bonistas del gobierno central los que estaban molestos
que la Junta había accedido a entrar a la quiebra, porque en su imaginación el punto entero de una Junta era que no íbamos a entrar a la quiebra. Que la quiebra era para las corporaciones públicas y no para ellos. Y ni eso. Y en ese momento, que ya no son los mismos bonistas, pero en ese momento los bonistas de la Autoridad Eléctrica estaban molestos porque se había metido a Prepa en la quiebra, se había negado confirmación del plan de ajuste de deuda, de la reestructuración fuera de quiebra que se había acordado bajo Alejandro. Y cuando nada de eso ocurre, pues ese fue el revuelo en el 2017-2018. Entonces tú te sientas con alguna de estas personas a principios del 2025 y les dices, no, todo sigue ahí. Entonces cuando yo digo eso, todo el revolú, todas las controversias. No hay luz, no hay generación, necesitamos generar las plantas, no hay... Y entonces muchos de ellos se van del gobierno con la idea de que ya hay un acuerdo con los bonistas. Correcto. Porque en el 2019 se llegó a un acuerdo con los bonistas, que entonces después hubo como que un pa'lante y para atrás en el principio del cuatrienio de Pierluisi y se llega a otro acuerdo con los bonistas, del cual Pierluisi y la Junta se retiran después de que se llega a la... Bueno, lo que ocurrió fue... primero se hace un preacuerdo en el 2018. Ese preacuerdo se convierte en acuerdo en el 2019. Ahora, importante, porque ese acuerdo no era lo único que se estructuró en esa época. Era reestructuración de deuda, reformar las pensiones del sistema para que sean solventes y tengan su fuente de financiamiento, privatización y diversificar fuentes de energía para que no solamente sea petróleo, ¿verdad? El republicano decía, bello, gas. Y el demócrata decía, bello, sol. Pero todo eso estaba integrado. Y de hecho, yo te envié a ti a finales del 2018, el secretario del Tesoro, Mnuchin, viaja a Puerto Rico con su equipo, viene a Fortaleza y en una reunión que estábamos José Ortiz, estaba Elidia Atienza, que era el presidente de la Junta de Prepa, y otra gente. Nosotros damos una presentación y cuando se está yendo Mnuchin de Fortaleza le preguntan, y te hago la cita del Nuevo Día, dice, a preguntas del Nuevo Día, Steve Mnuchin pareció dar un voto de confianza a lo hecho en materia energética. La cita de Mnuchin es, pienso que tiene una muy buena estrategia de corto plazo y una muy buena estrategia de largo plazo para realmente transformar la red eléctrica. Eso es a finales del 2018. Entonces estamos en el 2025. 7 años después. 7 años después. Y los mismos personajes están montándose en un avión para llevar las mismas quejas de todos estos temas. Pues, ¿cuál va a ser la reacción de ellos? ¿Qué diablo está pasando aquí? Y ahí entonces... y aquí es que dice, ¿y quién es el responsable? Porque, si no me equivoco, al otro tipo a que lo sacaron. Y que hay un asunto con el estilo gerencial de Trump, que es lo que tú estabas diciendo anteriormente. Cuando los romanos, cuando una unidad del ejército romano colapsaba en combate o hacía quedar en vergüenza al comandante. O no tenían buena disciplina. No tenían buena disciplina. Llegaba el comandante que tenía Imperium. Y decía, aquí habían 100 soldados que no sirvieron. Ok, pues mira, 1 de cada 10 lo voy a matar. Uh-huh. El decimation. Decimaban. Que es una palabra que todavía se dice cuando está diezmado. Cuando alguien te dice que algo está diezmado, es que viene del periodo donde decía, pues aquí esta gente fracasó, pues te voy a diezmar. De cada 10, 1 muere. Como castigo y para que los otros digan, fíjate, que no me pase más a mí. Que eso después había una frase que yo no sé decirla en francés, pero que era for the encouragement of others, que usaba Frederick the Great. Que tenía un estilo similar en Alemania. Pero, pues Rusia. Trump ve eso y dice, aquí hubo un fracaso. Ok, you're fired. Bueno, no ha llegado ahí todavía, pero vamos a seguir sumándole. Pero ese es el estilo de él. Pero vamos a seguir sumándole, porque es que, de nuevo, pienso que en la cobertura la gente ha dado unos brincos sin los pasos intermedios. Yo creo que la razón que la audiencia escucha este programa es que tenemos esta única peculiaridad de que le recordamos a todo el mundo las cosas que pasan entre medio de los momentos de estallido. ¿Qué pasa? En el tema del acuerdo de deuda, había un plan reestructurado en el 2019. Bajo Pierluisi no se modifica, se queda. De hecho, lo que está pasando en esos años es que todo el enfoque se mueve al gobierno central. Y a Luma. Y a las pensiones. No, pero en términos de manejar de las deudas. Y le seguían diciendo a los bonistas,
vamos a acabar el gobierno central, lo manejamos. Pero si te acuerdas, Justin quería un great bargain. Meter prepa y todo el resto del gobierno central en un solo bloque. Y a prepa lo dejaron aparte. Porque él decía que si no metías a prepa en lo de los bonistas... No, iba a ser no iba a poder. Aparentemente. ¿Qué pasa entre medio de eso? Pues se resuelve el gobierno central y ahora le toca a prepa. Pero se dio la invasión de Rusia a Ucrania. Y los costos del petróleo treparon. Si se recuerdan, aquí llegó un momento, la luz estaba en 30 y pico kilovatios hora. Y los intereses en el mercado suben. Y eso tiene otro efecto, que es que suben los intereses de la deuda que tendrías que refinanciar. Eso tiene la luz más... los insumos de prepa, de la autoridad, más caros. Y el costo de financiamiento sube también. Más estamos en una administración demócrata que ama todo lo que es una placa solar. Y Dios los bendiga. A mí también me gustan muchísimo. Pero una de las críticas de ese sector de la industria al acuerdo de 2019 es que ponía a pagar behind the meter a base de un consumo de lo que tú consumas del grid, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Pues del gobierno de Biden no hay gente pompeada con la idea por ese asunto. Más que en Puerto Rico, y esto no es irrazonable, cuando de momento el petróleo te está saliendo en 30... O sea, cuando el kilovatio está en 30 y pico chavos, dices, espera, si yo tengo que sumar, 2.5 chavos de deuda, más 2 chavos de pensiones, son 5.5 chavos. Ya yo estoy casi en 40. Y se asustó todo el mundo. Se asustaron. Esa es la realidad. ¿Y qué pasó? La Junta, tanto del lado de la Junta como yo creo que el gobierno de Puerto Rico, pues estos argumentos de que se podía nulificar toda la deuda de prepa recibieron nueva atención. No obstante el esfuerzo de algunos de nosotros decir, esto está pesado el argumento. Se rechaza el acuerdo de prepa del 2019, se comienza el Lien Challenge, como se le dice a ese litigio. Porque cuando tú estás en quiebra, hay fundamentalmente dos tipos de deuda. La deuda asegurada y la deuda no asegurada. Entonces, la deuda asegurada cobra hasta el valor de su gravamen. La deuda no asegurada, pues cobra de lo que sobra. De hecho, cobra a veces después que los mismos suplidores, que los mismos... Sí, sí. Y empieza de cero y a veces terminas en cero. Y es bien común que un acreedor no asegurado cobre 10% de lo que se le debe. A veces 5%. O sea, básicamente una deuda no asegurada no vale gran cosa. Por eso es que la gente lucha tanto por tener hipotecas en tu casa cuando la compras. Pero, pues el argumento de la Junta era, y del gobierno... Y de los acreedores no garantizados y de los pensionados. Y de las uniones. El argumento era, esa deuda no tiene gravamen, no tiene garantía, eso lo garantiza... Eso sale de las ganancias de energía eléctrica y todo el mundo sabe que energía eléctrica no tiene ganancias. No sale ni de las ganancias, sale de ningún lado. Bueno, sí. Porque ellos argumentaban que... Un compromiso moral. Que era un compromiso moral. Entonces, ¿qué ocurre? Pues prevalece en instancia ante la juez Swain. Que la juez Swain ahí, tengo que decir que le tiró un toallazo a nuestro bolsillo, porque todo el mundo que ha estudiado estos temas, y lo ve objetivamente, y yo sé que hay 2 o 3 que no les conviene decir esto o que piensan, tienen estas teorías de... Critican mucho al Hernández Colón con lo del pacto, pero su creatividad jurídica con el código de quiebra... Papi, esto llega. Chacho. Eso no conoce límites. Cuando tú lees, ¿verdad? Para que la gente tenga un poquito de contexto. En Estados Unidos, diferencia de Puerto Rico, en los estados, las deudas de las utilidades de acueductos, de energía eléctrica, son deudas ultra seguras, ultra garantizadas, porque son revenue bonds, que significa que esta gente cobra y tienen básicamente una creencia garantizada. Y los intereses que pagan en esos bonos son bajísimos. Puerto Rico, como en tantas otras cosas que a veces culpamos nosotros logramos vender nuestra deuda considerablemente menos segura y menos estable a intereses bien similares a los intereses de estas entidades que son súper seguras y súper estables. Al nosotros plantear que nuestro gravamen es inválido, como esto de... otro paréntesis adicional, me disculpan, que estos son temas complicados y quiero ser bien específico. No quiebran gobiernos todos los días. Y no quiebran en corporaciones públicas todos los días. Y entonces... los tribunales de quiebra son tribunales de equidad.
Lo que significa que es que a diferencia de un tribunal normal como el que nos tenemos aquí en Puerto Rico, de que a menos que lo diga el Supremo o lo diga la ley, diferentes jueces pueden llegar a diferentes conclusiones. En el sistema norteamericano de quiebras, lo que un juez decidió en 1975 en el caso más random ever es bien importante en el 2025. Es súper importante en el 2025 porque tú dices, vete, la forma en que los americanos piensan en el derecho es, caramba, hace 50 años alguien estuvo en esta situación y pensó así. A menos que yo tenga una muy, muy buena razón para cambiarlo, yo voy a seguir lo que hizo los anteriores. En esa línea, ¿verdad? Cuando a mí me hacen el argumento del Lean Challenge, cuando yo estoy en gobierno, una de las preguntas que yo hago es la siguiente. Ok, los revenue bonds empezaron en los 1880, 70 y pico. De allá para acá, en el caso de un utility revenue bonds, ¿cuántos han sido impaired o invalidados o de alguna manera recortados contra y sin consentimiento de los bonistas? Y la contestación fue, ninguno. Y yo digo, o sea que estoy claramente resumiendo la discusión. Así que, o sea que el argumento es que nosotros seríamos el primero en la historia que lo logra sin consentimiento de los bonistas. Sí, no creo que somos tan especiales. ¿Verdad? Y no es un caso o dos, hay varias docenas de casos. Y cuando la juez Swain decide lo que decide, yo me acuerdo que me como que el equivalente decía, esto es como si tú te imaginas que estás agarrando el mundo así y entonces lo acabas de decir, no, asa. El mundo cambió. ¿Qué pasa? El primer circuito, pues no se compró la teoría. Que by the way, el primer circuito de los circuitos más liberales que hay. Rechaza parcialmente la determinación de Swain. Le dieron como un... Lo devuelve para instancia. Pero fue una opinión como que medio... Entendemos lo que estás haciendo. Sé que quieres ayudar a estos puertorriqueños. Yo no puedo permitir que este precedente se sostenga. Macho. Si nosotros pensamos si tú crees que en Puerto Rico hay bendito, no hay límites al ay bendito de ahí en el noreste de los Estados Unidos o New England a Puerto Rico. Y a una jueza de distrito. El punto es que, y esto no me consta, pero yo me puedo imaginar que después de esa decisión, los bonistas tienen que estar diciendo, bueno, pues ya se acabó la pelea esta, vamos a llegar a otra cuestión. Y la reacción del gobierno y de la Junta fue, en las famosas palabras de John Goodman en The Gambler, fuck you, blow me. y básicamente reestructuró el plan de ajuste para que, aunque no tenga eso, llegue al mismo resultado. ¿Qué significa todo esto? Que no solamente la reconstrucción no se ha terminado, no solamente tiene gente quejándose de la privatización, que la gente de Imperial Trump todavía está escuchando una deuda que dice, pero si ya el tribunal decidió, porque ustedes no han llegado a un acuerdo ya con esto. Si en el 2018 los tipos, estos raritos que estaban en Fortaleza nos dijeron que ya había un package y nosotros dimos que había... Y todo eso se va juntando. Aquí viene la segunda parte, la próxima parte. Biden hizo todos los últimos nombramientos. Y ahí, eso hace que todo lo que venga de la Junta para estas personas sea automáticamente suspicious. Y entonces después no hemos llegado a las vistas. Pero esa vista es importante por lo que estás diciendo. No, pero yo creo que la importancia de la vista ha sido exagerada. Pero llegamos a la vista. Pues nada, está pasando todo eso. ¿Y qué decidimos nosotros hacer? Pues vamos a pelear con todos los suplidores de petróleo y de gas natural. Y de equipo eléctrico. Durante los últimos meses. Vamos simplemente defecarnos. Que dicho sea paso, algunos de ellos eran nuestros amigos en el periodo del 2018 y 2019. Eran quienes nos ayudaban a defendernos de la Junta. Sí, porque no es que nos... Y quiero que quede claro. No es que nos defiendan... O sea, yo, como alguien que ha cabildeado, puedo decir que cuando hay un tema de vida o muerte, el cabildeo lo más que logra es comunicar efectivamente algo, pero no necesariamente con un gran cabildero vas a cambiar el... ¿sabes? Bueno, cuando la gente está paying attention... Han habido cabilderos pidiendo la salida de la Junta desde el primer día. O sea, y traté de comunicar esto en Noticentro cuando estuve con GLP. No me salió bien, creo, o quizás debe haber sido más enfático. Lo que se estaba pidiendo ahora por diferentes grupos no era diferente a lo que se llevaba pidiendo durante los 9 años de la Junta. Y desde antes. Porque desde antes de la Junta, antes era no nombres Junta, no crees Junta. Exacto. Después se hace la Junta. Casi le montan una primaria a Paul Ryan por hacer la Junta. Después, o sea, esta historia es larga.
Como tú dices que esta gente era nuestros aliados, no es que ellos decían, como lo dijo tal, pues no lo voy a hacer. No. Era que si tú eres un funcionario público y tengo, igual que un juez, y hay 5 personas diciendo una cosa y 2 diciendo otra, pues, mano, uno tiende a escuchar la mayoría de los que vienen a verme. Pero si de repente de estos 5, 4 dicen, no, están al garete y se van para el otro bando y dicen, tú estás mal. Bueno, y no solamente te quedas eso. solo. No es lo mismo que lo diga el funcionario, y esto, ¿verdad? Muy triste, pero no es lo mismo que lo diga el funcionario de Puerto Rico, que nadie sabe quién es, a que lo diga Jamerson y Johnson, que los conocen hace años. Y el tipo dice, mira, mano, de verdad están bregando. Eran tus aliados, eran los que te defendían por el factor de las relaciones interpersonales. Y empezamos a defecarnos encima de toda esta gente. Esa es la realidad. Y públicamente, para colmo, haciendo todos estos ha habido un papelón. Esa es la realidad. Pues, ¿qué pasa? Toda la... Que, by the way, yo no creo que es responsabilidad esa parte del gobierno. O sea, yo no creo que el papelón en este caso se deba necesariamente a acciones gubernamentales no. Yo creo que hay una orgía de papelones. Yo creo que... Y incluye a todo el mundo, ¿vale? Yo creo que gran parte de esto viene de la incapacidad de poder articular un mensaje en Puerto Rico y un mensaje en Washington a la vez que ambos sean compatibles. Porque es como, por ejemplo, no quiero usar este ejemplo, pero para no... Ok. Si yo voy aquí y digo, wow, qué bueno es que nos den fondos federales, y voy al Congreso a pedir fondos federales diciendo, chacho, allí esto está, nosotros estamos felices que nos sigan tirando dinero porque, ¿sabes? Ellos te van a decir, pero, bueno, dame un segundito. Si yo argumento, si yo como aquí localmente argumentamos, no llegamos a un acuerdo con los ponistas de energía eléctrica para no pagar porque no queremos pagar más luz, ese argumento allá de simplemente no voy a pagar porque no quiero o porque sé que un chavo, no quiero pagarte ni un chavo más, a cualquier otra persona que no sea puertorriqueño le va a parecer descabellado. Sí, te entiendo, porque yo tengo esta discusión con algunas amistades, ¿verdad? Que son más del espectro de la izquierda, que digo, o sea, tú no puedes justificar todo diciendo, pues, derechos humanos, colonia y desarrollo económico. Que es todo lo que decimos, loco. O sea, aparentemente escribir un 10-point plan es beyond us. Todo siempre es derechos humanos, colonialismo, desarrollo económico. Pues la gente te lo compra por un tiempo, pero después de 50, 80 años la gente dice, caballo, o sea, ¿qué está pasando aquí? Porque tú no te organizas. Pero nada, eso es una tangente. El asunto es que, pues, tienes todo este revolú. Gente que antes te estaban defendiendo, de momento te dijeron, sí, no, mano, en verdad está el garete. Pues, ¿qué implica eso? Que el tipo que lleva tocando la puerta por los últimos 9 años, diciendo, esto está el garete, esto está el garete, esto está el garete. De momento no hay más nadie diciendo, no está el garete. Y para colmo, la camada de la Junta fue nombrada por el tipo que el presidente y toda su gente detesta a muerte porque piensan que lo trataron de matar, literal. ¿Verdad? Pues le abrieron la puerta. Cuéntame. Y para colmo tiene una Casa Blanca que... O sea, cuando digo para colmo, quiero decir que para rematar el asunto, uno puede decir lo que uno quiera de Trump. Dentro de todo, yo creo que la cuestión con este segundo término de Trump es que cuando deciden que van a hacer algo, lo hacen. Es decisivo. Ellos quieren que se haga de una manera que there's no turning back. Ese es su estilo, ¿verdad? Porque vivieron lo que vivieron en el primer término. Pues se tomó la determinación. Y yo creo que lo de la vista, mi parecer, ¿verdad? Y esto no es confirmado con nadie, así que esta es mi opinión. Muy, muy personal y no fundamentada y especulativa. Yo creo que lo que la vista esta que se da en Washington finalmente solamente confirmó es que cuando tú tienes a Alexandria Ocasio-Cortez, Nidia Velázquez y otros demócratas convirtiéndose en los defensores de la Junta, pues esa fue la última bandera. Pero mi parecer es que la decisión ya había sido tomada. Y que, por ejemplo, el tweet de la influencer Laura Loomer no fue más una bandera diciendo, se tomó la decisión, por aquí vamos. Yo veo eso de esa manera. Alguien quizás sabe más de los hechos y puede confirmar lo ocurrido o puede indicar lo contrario. Pero mi impresión es que ya cuando se da la vista, porque la vista ya yo estaba de viaje cuando se dio la vista, yo no estuve de viaje 2 semanas. Y la vista, bueno, Cristian, yo
vamos más allá. Yo creo que en la vista quedó... La Junta está en una posición un poquito... Por la misma dinámica esta que tú dices de... Originalmente la Junta estaba en una confrontación con el gobierno. Y ahora están disque alineados, ¿verdad? Hay diferencias, pero son cosméticas. O sea, cuando Ricky era gobernador... Habían diferencias. Las diferencias eran, bueno, vamos a votar 30,000 personas o vamos a cortar un día la jornada laboral o se acabó el bono de Navidad o las pensiones hay que cortarlas de todo el mundo. O sea, eran diferencias grandes como es. That you were billions of dollars apart. Ahora las diferencias entre el gobierno y la Junta es como que, es que yo quiero 1 millón para pagar esta cosa y la Junta dice, no, tienes 300,000. O sea, it's penny ante, it's small, cosas pequeñas, es pegata minuta. So, cuando tú sientas a Mujica, que yo creo que es una persona extremadamente hábil en esa vista, tienes a los republicanos diciendo, oye, la gobernadora, su antigua colega republicana, está balanceando los presupuestos y Mujica, bueno, es que la accrual basis of the budget presentation, bla, bla, bla. Y tú eres un congresista que está, que, by the way, eres un congresista que está en el Comité de Recursos Naturales. You're not in Ways and Means, you're not in Appropriations. Ya, o sea, entiendo lo que tú dices. Este no es su lenguaje todos los días. Esto no es su lenguaje. Estos tipos son políticos. Políticos de su distrito. Sí. Y están ahí porque tienen un parque en su estado, como muchos son de Colorado, o tienen carbón y quieren minar. Ellos no están en el vibe de que venga un tipo de Nueva York a explicarle que un modified accrual basis for the budget balancing, bla, bla, bla. Ellos lo que están escuchando es, mi pana Jennifer balanceó el presupuesto. Why can't you just say, yes, the budget is balanced? Or no, it's not balanced. Estás ahí, bla, 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 bla. Entonces, que, by the way, yo entiendo lo que Mujica estaba diciendo. Te garantizo que la mayor parte de la gente que estaba allí leyó las preguntas, escuchó eso y dijo, ok, sure. Se tienen los demócratas diciendo, todo el que los critica a ustedes, porque ese fue el argumento de la izquierda de Nueva York, porque en esa vista no fueron todos los miembros de su comité. El argumento era, no, la Junta, ustedes están haciéndolo bien porque ustedes están cogiendo a esos grandes empresarios que abusadores y los quieren asfixiar y no les paguen un peso. Y el tono, ese tú dices, espérate. Si tú eres un republicano, ¿verdad? Tú me estás diciendo a mí que están gastando un montón de millones de pesos en consultores, en empleados, en burócratas, para verificar si on a modified accrual basis el presupuesto está balanceado o no. That doesn't sound right. That doesn't sound right. Y entonces tienes a los demócratas diciendo que esto es, a los socialistas, diciendo que esto es para pasarle el rol a las empresas que quieren cobrar. Y tú dices, exactamente qué es lo que se supone que la Junta está haciendo. Porque si el propósito de la Junta es simplemente no pagar y punto, pues eso no es el propósito. Y si el propósito es verificar si están balanceando sus presupuestos de acuerdo a los principios generalmente aceptados de la contabilidad, why are we here? Entonces, yo creo que... Bueno, alguien te diría, bueno, pero lo pusieron en la ley. En efecto, lo pusieron en la ley. Eso lo escribió el burócrata número 7. No, y porque lo calquearon también de la ley de Washington de los 90. O sea, no era tampoco... Pero lo que te quiero decir es de que narrativamente tienes dos narrativas compitiendo allí. La tecnocrática y la política. La tecnocrática y la vamos a comernos a los capitalistas crudos. Ninguna de las dos le apela a Trump. O a su gente. O a su gente, o a ningún político realmente, ¿verdad? Más allá de Paul Ryan, que era de esta onda más tecnocrática. Y yo creo que ahí es donde la Junta sealed its fate. Yo no creo que la Junta estaba súper sólida en su posición. Yo creo que esto iba a pasar o estaba en proceso de ocurrir. Yo creo que esa vista lo que logró fue dejar sin argumentos de peso a la Junta. Porque realmente Mujica, vamos a suponer que en efecto Mujica está haciendo lo que dicen los demócratas, que es pasar por la piedra a los bonitas. He can't say that para los republicanos. Vamos a suponer que de verdad Mujica lo que está es tratando de balancear los presupuestos on a modified accrual basis. Eso a los demócratas,
¿Por qué estamos balanceando presupuesto? O sea, eso... What is that? ¿Me entiendes? O sea, tú le dices a ellos sí. No, es que estamos balanceando... eso? O sea, pero para ellos sí, que piensa que deberíamos tener un gobierno el doble de grande y que deberíamos tener socialized medicine, como que el penny pinching, bean counting de cuántos chavitos hay en el modified accrual basis de generally accepted accounting principles no es su prioridad. So, él está allí y yo creo que hizo un trabajo extraordinario en términos de su proyección y como que y se manejó súper bien, pero yo creo que como buen mago y buen hábil político que es, todo el mundo en Puerto Rico se enfocó en sus hábiles evasiones de qué sé yo y no se dio cuenta de que estos también son políticos y lo que vieron fue un tipo diciendo, tú no realmente no puedes explicarnos bien qué es lo que tú estás haciendo. Y ahí es donde la vista yo creo que sí tuvo efecto, porque entonces cuando Pablo dice, yo soy demócrata, pero yo no estoy de acuerdo con lo que tú haces, yo creo que estás gastando un montón de chavos y no me gusta cómo estás haciendo las cosas, todo el mundo dijo, ¿también? Fíjate, eso me tiene más sentido. Yo no creo que es que la gente de Trump se levantó, vio un tuit de Pablo y dijo, fíjate, vamos a votar la Junta. Ni tampoco fue que Trump se levantó y vio la resolución del Senado de Rivera Chats y dijo, fíjate, Rivera, el tiburón ese tiene razón, vamos a tumbar la Junta. No. Yo creo que es un tema de que realmente la Junta en el mundo, y lo hemos hablado 1000 veces en este podcast, y es una pena que los que no nos han escuchado antes hablar de esto no vamos a repetirlo otra vez. La Junta fue producto de un momento ideológico en Estados Unidos donde había un culto al intelecto. Bueno, al expertise. Al professional manager. A la tecnocracia. A la tecnocracia. Yo decido porque yo sé más que tú. Uh-huh. Y eso fue como que el último aletazo de eso. Y ahí ganó Trump. Y después Biden que dijo como que inflación. ¿Qué es inflación? Y después vuelve Trump. Que no se pueden poner aranceles. Bring it on. Y llevamos 12 años de presidentes que han actuado políticamente, no tecnocráticamente. So, siempre ha habido un hueco narrativo en el corazón de lo que ha hecho la Junta en los últimos años. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo concreto, ¿verdad? Nuestro amigo Arnaldo, que es el subdirector de la Junta ahora mismo. Pues Arnaldo le ha metido un montón de tiempo y esfuerzo a este tema de la reforma del servicio público, Civil Service Reform, ¿verdad? Una causa que... Yo sé que tú has tenido... Sí, ¿no? Y yo sé que tú también le tienes mucho cariño a la causa y yo sé que Arnaldo le ha metido un montón de tiempo y yo sé que hay gente en el gobierno de Pierluisi también le metió un montón de tiempo. Ok, no quiero entrar en los méritos. Uh-huh. Pero imagínate que ese equipo vaya a dar una presentación a esta administración que le ha dedicado los últimos 6 meses a totalmente... votar a todos los empleados. Votar a todo el Civil Service. O sea, me gustan las estadísticas que imprimiste. Fire. Cosas así, ¿verdad? Literalmente. O sea, así que, ¿qué pasa? Pues es como si va a... qué sé yo, es como si le va a hablar las virtudes del pacifismo a Genghis Khan. ¿Tú sabes? Así como que, ¿cómo fue? O sea, hablemos del Islam con el Papa, ¿tú sabes? Y pues, no estoy diciendo que eso fue, estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Estás articulando un mensaje a un público que ya no necesariamente está en esa onda. ¿A qué va todo esto? ¿Por qué hemos llevado 1 hora hablando de este tema? Pues primero porque vamos a hablar ahora, después del break, vamos a hablar ahora de las reacciones locales. Pero quería dar el contexto porque de verdad que a mí me sorprendió que toda la cobertura del tema era solamente ¡los bonistas! Eso nunca ha cambiado. Otras cosas pasaron. Y hay muchas otras cosas que son, si no decisión relevante a esto que vamos a vivir ahora, que... pues no se limita solamente a los bonistas y creo que sí, la vista... nos hacemos un flaco servicio en tratar de hacerlo de esa manera. Yo creo que, por ejemplo, en el tema de la vista, antes de entrar en las reacciones post, porque la vista fue antes de... Yo creo que un montón de gente que vio la vista... Se molestaron con Pablo algunos, ¿verdad? Era como que... No. Yo creo que es más allá. Yo quiero... O sea, yo es como... A veces... Cuando uno es político, ¿verdad? Cuando hablas con los políticos y no digo todos, pero la inmensa mayoría, ven las cosas. Es como cuando tú estás jugando baloncesto. Yo imagino, ¿verdad? Yo nunca he sido jugador profesional de baloncesto, pero yo imagino que hay gente, cuando tú has jugado baloncesto y tú ves a otro tipo jugando baloncesto bien brutal, tú tienes una apreciación distinta. Bien diferente, sí. De como que, wow, ese tipo, mano, se mueve brutal o tú sabes, tiene la yompa del carajo, mira cómo donkea. O sea, no es simplemente... Lo ven de otra manera porque lo han hecho.
O sea, cuando tú ves, mucha de la gente que es política vio la vista o ve las vistas, dice, caramba, Mujica se defendió como una, ¡ay, muchacho, qué brutal es! Y no estaban viendo, no estaban poniéndose en el lugar del que está viendo la vista y no sabe nada del tema o no está metido en el tema. Y dicen, fíjate, sí, en efecto, Mujica se defendió como un gato boca arriba, pero se estaba defendiendo. Y ahí es donde la gente falló en ver que narrativamente tanto demócratas como republicanos estaban impulsando narrativas disonantes. Cuando Pablo hace las preguntas que hace, Pablo creo que fue la única persona que habló políticamente a los políticos que estaban en la mesa. Su audiencia no era Mujica. Su audiencia era los demás que estaban allí diciendo, oye, y demócratas, ustedes parece que están defendiendo que otra gente decida por los puertorriqueños y no los puertorriqueños por sí mismos. ¿Ustedes están seguros que quieren caer ahí? Y a los republicanos, ¿ustedes escucharon bien eso de Modified Accrual Basis? Porque Pablo le está diciendo, oye, tú estás gastando un montón, le está diciendo a Mujica, ustedes están gastando un montón de dinero, ¿con qué propósito exactamente? O sea, yo creo que las preguntas de Pablo fueron efectivas porque señalaron ese hueco en la narrativa de la Junta, pero yo creo que ya el hueco ha estado ahí por mucho tiempo. Es ese tema de que la Junta is drifting, que está a la deriva, que realmente que están haciendo de todo menos el cerrar los acuerdos, es bien importante. Y yo creo, digo, aquí pues, mira, Cristian, cuando yo estaba en la legislatura y Arnaldo estaba en la legislatura, siempre había esta queja de que Puerto Rico no tiene un CBO, no tiene un GAO, no tienes como que esta legislatura no tiene un ente no partidista, técnico, qué sé yo. Entonces, pues la Junta dijo, fíjate, vamos a resolver el problema asignándole dinero a la legislatura si hacen eso que te estoy pidiendo, como un incentivo. Pues, ¿qué hizo la legislatura? Me está ofreciendo, chavo, dámelos para acá. Y los gastó. Y los están gastando. Y hay ahí 4 millones de pesos de empleados públicos trabajando. ¿O parece 4 millones? Creo que eran 4. Creo que eran 4. No recuerdo. Okay. ¿Y cuál es el resultado? Que los scoring de las medidas, ¿sabes cómo lo hacen? Ellos llaman a Hacienda a preguntarles cuánto cuesta esto, cuánto deja esto. ¿Por qué? Porque los legisladores no tienen interés en tener una agencia fiscal allí. Legisladores individuales pueden tenerlo. Pero si a la legislatura tú le asignas fondos indiscriminadamente, tú no vas a... Si yo no te puedo obligar a ti, no te puedo forzar a ti a cambiar tu personalidad, tu forma de ser, tus incentivos, simplemente diciéndote, mira, aquí tienes un chavito, porque yo conozco un montón de hijos que los padres han decidido tirarles con chavos para que se porten bien y dicen, y si sacas buena nota te doy chavos. Y no necesariamente el resultado es el esperado. No, yo no tengo problemas con Opal. Yo creo que Opal fue una buena idea. No, yo creo que es buena idea, pero yo creo que el resultado no es... Bueno, todavía, pero... Yo estoy bastante seguro de que la fiebre no está en la sábana. Al final, en la democracia, tú escoges las personas. Bueno, sí. Entiendo lo que tú dices. O sea, tú puedes crear todos estos incentivos y estructuras y qué sé yo, y al final, si los políticos descargan la medida y la gobernadora la firma... todos tus tecnócratas terminaron en nada. El asunto es que, ¿verdad? Le acabamos de dar un contexto de todo lo que influyó en la determinación que pues, Imperator por fin ya unos días antes del 4 de agosto tomó, donde saca a... Porque si tú miras, ¿a quiénes sacan? A los demócratas. A los demócratas, excepto Cameron. Pero tampoco es como que Cameron... O sea, nadie ve a Cameron y dice MAGA. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, y sacaron y, ¿verdad? Francamente pienso que los dos que dejaron no obedece necesariamente a que no los quieran sacar. Es que no pueden dejarlo en cero. Pues ¿quién queda? Hay 2 republicanos. Dejan esos 2. Los cogemos después si algo. Yo creo que esa es la actitud. Yo no creo que haya una visión que tengan muy en mente, muy clara, más allá de resuelvan esto. Eso es lo bello de la política, que no es que hay una visión, es que hay muchas. Pero vamos a coger un brequecito y cuando regresamos discutimos las reacciones locales sobre el tema. And we're back.
So back, so back. Bueno, nada, les dimos el historial. Espero que les haya sido de provecho. Cuando lean los periódicos tienen mayor contexto. Ojo, ¿verdad? El tema de la deuda sí es relevante. No es que los bonistas no hicieron un carajo, pero hay mucho más allá pasando y creo que les dimos suficiente contexto. Ahora vamos de lo sublime a lo prosaico. En Puerto Rico, algo que a mí me sorprendió muchísimo, Balbus. Me gustaría escuchar tu comentario o tu reacción. Es que hemos hablado de cómo el nombramiento de la Junta, ¿verdad? Los procónsules, es esta gran desgracia, este ignominio que nos arropa todo, que en las palabras de Benjamín Torres Gotay, a los que todavía sienten vergüenza, los avergüenza, etcétera. A mí lo que me chocó fue que, sin duda, si algo, ¿verdad? Si algo quizás puede transmitir que el presidente de los Estados Unidos de un salpazo saque 5 miembros de la Junta, es que como le dicen en Puestos para el Problema, el Junta Forever, maybe not. ¿Verdad? Y yo creo que si tú mirabas la Junta y su comportamiento vis a vis el comportamiento del gobierno electo a la Junta, tú podías, ¿verdad? Partiendo de la premisa de que no va a haber intervención federal, tú puedes partir de la premisa, bueno, pues por lo que yo veo, esto es para siempre casi. O no puedo imaginarme cuando se vayan. Ahora, no va a haber una fuerza externa que cambie los eventos. Todo va a seguir como está. Ahora, cuando los eventos sacan 5 miembros de cantazo y dicen, no, vamos a nombrar los 5 y estos van a ser... Y el aire va a ser bien diferente. Pues lo que te comunica es que no es forever, que en efecto hay un mundo donde Puerto Rico es post-junta. Y ese mundo puede ser más cercano del que tú pensabas, incluyendo tú y yo. A mí lo que me sorprendió es que la reacción a nivel local fue... ¡Oh! ¿Qué la vas a sacar? ¿Cómo es? ¿Qué? O sea, todas las cosas que en efecto nos hemos quejado, tú te das cuenta, y cuando digo nos hemos quejado, quiero decir, ¿verdad? En la discusión pública en general, de momento se convierte en posiblemente real, ¿verdad? Puede entrar una junta que va a decir, no, paga la deuda. Va a entrar una junta que dice, no, que puede ser más agresiva, ponle el nombre que tú quieras. Y la reacción fue horror. De hecho, en un momento, creo que el Nuevo Día pone un titular que dice, la Junta es nuestra última línea de defensa. Y tú dices, pero la Junta no es el enemigo. Y me chocó también que a nivel del gobierno local, sea el ejecutivo, cualquiera, yo me pongo en los zapatos de nosotros en el 2019, algo así pasaba, y mi reacción sería que Francisco Domenech creo que trató de articular algo en esta línea, creo que era el argumento correcto, era decir, mira... Yo brego con todo el mundo. No, yo brego con todo el mundo. Al final del día no importa, porque nosotros estamos haciendo el trabajo. Nosotros vamos a una elección cada 4 años y gastamos millones de dólares en ese evento, privado y no privado, para en particular poner gente que va a encargarse de esta mierda. ¿Verdad? No es... Pero la reacción yo la encontré interesante porque creo que comprueba que en efecto se había cementado la idea de que no hay posjunta. O que hay algo tan lejano que no vale ni la pena darle cabeza. ¿Tú crees? Esa fue mi reacción cuando yo vi... porque la gobernadora dice... pues fíjate, yo me enteré ahora, o sea, que es verdad. ¿Verdad? El gobierno de Puerto Rico no estuvo involucrado en la discusión y se enteraron como a la misma vez que todo el mundo. Pero la reacción... Y dice, pero yo trabajo con quien sea. Yo pensaría que la reacción sería más en la línea de que... Mira, me ponen junta, me quitan junta, yo estoy haciendo el trabajo, no me importa un pepino. Tú sabes, es más, sácalos todos, ya se acabó. Pero la reacción fue más como que, pues, vamos a ver qué pasa. Tengo amigos que como que no, los pecos y los pedos, yo sé qué. Y yo como, yeah, that's the problem. Mira, Cristian, yo
Sin hablar de que la reacción de la Junta fue bastante fopá. No. Tenemos los 7 miembros, todos están en funciones, estamos operando para un día después decir, sí, bueno, en verdad sí lo sacaron. Hace unos días. Sí, ups. No hubo una confirmación, mira, todo va a seguir de esta manera, este es el procedimiento que vamos a seguir para que las cosas no se caigan. Fue como que fue un silencio ensordecedor. Mira, Cristian, yo tuve una intervención con Jay en la serie. Sí, la vi, está en YouTube. Y pues nada, yo creo que he sido bastante claro que toda mi vida, no quiero decir vida pública como si así pretenciosamente, pero desde que... Pero si eres pretencioso cuando lo dices. Pero los últimos 12 años yo llevo activamente luchando por pagar la menos deuda posible. Énfasis en la palabra posible, porque tampoco podemos ser ilusos y pensar... Yo recuerdo cuando estaba en la legislatura que llegaba Manuel Natal, no paguemos nada, y es como que loco, tú sabes. Si yo voy a un tribunal y decir no voy a pagar punto, la vida no funciona así. Y si te preguntan ¿y por qué? Y tu contestación es derechos humanos, desarrollo económico, colonia, deuda, indemnificación, deuda odiosa. Deuda odiosa, etc. Como que no. That's not how it works. Cuando tú tienes... Y veo esto en Estados Unidos también, pero creo que en Puerto Rico ha empeorado y lo quiero decir sin ofender, pero estoy ofendido. Nosotros, los puertorriqueños, llevamos décadas, siglos, no quiero decir milenios, pero probablemente estaremos milenios, debatiendo este tema del coloniaje, ¿no? Entonces, pues, todo el mundo tiene, que si la colonia, qué sé yo. Entonces, hay un grupo de gente que ahorita estábamos hablando fuera del aire que tú decías, como que hay un nihilismo. No, sí, nihilismo. Nihilismo es como que, tú sabes, esto es colonia, por lo tanto nada importa. Y entonces, observo gente decir, la Junta se fue y ahora va a mandar los republicanos. ¿Qué? Jennifer va a gobernar. ¿Cómo es posible? Y entonces después, es como tú veías, por ejemplo, la reacción de Eva Prado, que me parece es una persona muy articulada y las posturas que asume, a diferencia de otra gente en ese partido, son pensadas. Y consistentes. Eva Prado, por ejemplo, el mismo Bernabe, es un tipo que piensa lo que cree. Yo no estoy de acuerdo con lo que cree, pero se nota que lo ha pensado y lo articula. Sacó un tweet los otros días y casi le doy like. Porque él dice, mira, yo puedo estar en contra del coloniaje americano sin tener que glorificar el español. Y dice, ok, ya veo por qué a Balbino no le gustan los libros. Sí, es como que, o sea, él tiene una visión consistente. Hay gente que es como que súper politiquera y que no quiero entrar en esa discusión. Y igual serían populares que PNP que simplemente le dieron el chance ahí y se metieron ahí. Pero hay gente bien buena ahí y Eva Prado es uno de ellos. Entonces, yo veo que ella dice, no, van a sacar la Junta. La Junta es nuestro aliado, nuestro defensor. No, ella no dijo eso. Pero... No, bueno, después hizo un video explicando, estuvo como una hora hablando de que realmente la Junta es mala y ella la ha fiscalizado, pero es que la Junta es quien nos está impidiendo que los bonistas cobren tanto, así que por lo tanto, pues... Y era como un argumento del enemigo, que es curioso, porque ese tipo de pragmatismo es el que ellos critican de los colonialistas del Partido Popular, de que los populares decimos, no, hay que bregar con la que hay, y es como que no, inaceptable, Fochi, nuestros principios. Pero cuando... Porque everyone has their own. Ajá. O sea, para mí es... comentario aparte. Entonces, cuando yo leo y escucho lo que dicen, yo digo, espérate. Su gran crítica contra el coloniaje es que otro decida por ti. Y entonces tú lo que tienes es miedo de que los que estaban decidiendo antes ya no son y que pongan otros que decidan por ti. En vez de simplemente decir, la Junta es mala, vamos a sacarla y que los puertorriqueños decidan. Y entonces tú dices, tú empiezas a escucharlos decir, no, es que la gobernadora quiere llegar a un acuerdo con los bonistas que es malo para Puerto Rico. Lo cual puede o no ser cierto. Nosotros no somos ni tú ni yo, somos la gobernadora. No, y considerando que digo que estoy bien seguro, es que ella le corre a un aumento de luz como el diablo a la cruz. si hay alguien que no quiere que suba un chavo. O sea, pensemos en algo. A Ricky lo sacan de la fortaleza por un chat. Por un chat. Si él llega a haber subido la luz,
no habría Ricky. O sea, estaría abarrado de cadena, botado así en la bahía de San Juan. ¿Sabes? Tú estarías... No sabes dónde estaría. En calabozo. Remo Rosario no estaría jugando golf. Ay, te pa'l carajo. ¿Sabes? No habría ninguno de ustedes vivo. Lo digo porque nosotros, el gobierno de Puerto Rico, es muy difícil, conociendo a los abogados involucrados y la forma en que piensan, que se llegue a un acuerdo de resolver la deuda que no cuente con el aval directo o indirecto del gobierno de Puerto Rico. Sí, o sea, es bien... En teoría, tú puedes decir que si el calm down, bla, bla, bla. Pero al final, en la rama ejecutiva... va a tener que aprobar ciertas cosas y va a haber un tipo de consentimiento del gobierno de Puerto Rico. De alguna manera. De alguna manera. Ya sea verbal o escrito, formal, una junta de directores, probablemente no una ley. Pero. Entonces, Cristian, yo lo que digo es, ¿por qué nosotros... Y yo puedo hacer todas las críticas que quieras a Jennifer, yo no voté por ella, o sea, es evidente que mi posición sobre el asunto, pero ella es la gobernadora. Entonces, ¿cuál es la cosa que tenemos nosotros de, en vez de decir que Puerto Rico decida, estamos diciendo que el que critica a la Junta es malo porque entonces Jennifer va a poder decidirle? O sea, es absurdo. Ella ganó las elecciones, ella va a poder, ¿verdad?, dentro de ciertos límites, ser parte de negociar el acuerdo con los bonistas. Yo estoy seguro que ellos van a hacer todo lo posible por evitar un aumento de la electricidad. Quizás no lo van a hacer de una manera perfecta, quizás van a cometer errores, perfecto. Pero ellos ganaron las elecciones. Sí, pero... Este culto a la Junta como el defensor y esta Junta que nos está protegiendo del bonista malo. Pero a la misma vez lo odiamos. Pero a la misma vez es antidemocrática, es ilegítima, es colonial. Pero entonces si Pablo la critica, entonces él es cómplice de los bonistas. Miren, señores. Ustedes tienen que organizar sus pensamientos. Te sigo. Yo creo que responde a que es... ¿verdad? Lo que tú estás describiendo responde a que es un asunto complicado. Y no queremos reconocer porque gobernar es un asunto complicado. Tú sabes, porque, ¿verdad? Por su propia naturaleza implica la complicación de que un día tú vas a trabajar con alguien o con un grupo de personas donde comparten unos intereses o unos objetivos y al día siguiente en otro tema tú quieres prenderlo en fuego. Esa es la complejidad de gobernar y eso es lo mismo en cualquier régimen. Creo que también lo que pasa es, y lo conecto con el asunto de los procónsules, que mucha gente, ¿cómo te digo? Mucha gente les gusta... es como... Déjame echar para atrás. Estoy seguro que tú has estado en una discusión donde alguien dice Puerto Rico lo necesita un dictador para poner las cosas en orden. Y siempre que lo escucho digo, bueno, tú partes de la premisa de que tú vas a estar del lado de ese dictador, ¿verdad? Porque si no, va a ser un bad trip. Y la Junta, para muchos diferentes grupos, lo veían como el martillo con el cual yo puedo someter a todos los que están en mi contra, ¿verdad? Un ejemplo fuera de lo político. El sector empresarial ama la Junta, ama el concepto de una Junta. Ahora, si la Junta la pone a aprobar cosas que al sector empresarial no le gusta, de momento tú vas a ver que cuanto banquero y vendedor de carros o de... ¿cómo se dice? O de capitalista, va a estar reclamando los derechos del pueblo para decidir, porque pues, me pusiste este cuerpo el cual yo no tengo ninguna capacidad de alterar. Exactamente. Y ese... Está fuera del proceso político. Y en el asunto de la deuda, pues yo puedo ver cómo gente que están tradicionalmente en contra de la Junta, en un contexto donde la Junta le están martillando los pies a tu enemigo, que es el bonista, pues tú dices, pues no me gusta la Junta, pero está martillando el pie que me gustaría que martillara. Y ahí es que viene la complejidad y ahí es que viene mi frustración. Es decir, pues es que yo puedo entender por qué te gusta. Me encantaría tener los poderes plenipotenciarios. Pero si no los tengo,
tengo que entender el proceso y estar dispuesto a participar en él. Y ahí es que yo creo que viene el problema. Participar. Y por ejemplo, Eduardo Batia escribió una columna en El Nuevo Día. Más allá de 2 o 3 nitpicks, creo que Eduardo tenía una actitud correcta en esa columna. Donde dice, mira, primero no te pongas histérico. Gracias, Eduardo Batia. Por primera vez, Eduardo Batia no está poniendo histérico. Pero las cosas están malas cuando Eduardo Batia es la voz de la calma. Cuando Eduardo Batia te dice, no te pongas histérico. Ahí es que tú dices. Y segundo, él dice, pero aquí es que viene la parte que a mí me llamó la atención, donde él dice, y hay una persona bien importante en todo esto, John Paulson. Y yo, ¿what? ¿Por qué? Porque ante la posible muerte de Big Brother, pues I need a bigger brother. No es, pues me convierto yo en un adulto. ¿Con quién hay que hablar? ¿Me puedes traer la gerencia? Los ex-Benedict están fríos. Y tú lo ves también y hoy en la columna, estamos grabando domingo 10 de agosto, la columna de Benjamín Torres Gotay, que también la estábamos comentando fuera del aire, que dentro de todo también tiene sus cosas, sus luces y sus sombras, pero tiene unos puntos interesantes. La queja de Benjamín, dentro de la decir, pues, la colonia fue, es decir, mano, hay gente que aparentemente influye en estas decisiones y pues no es del grupo de nosotros. Ojo, que quizás Benjamín trabaja para uno de ellos. Pero nada, el punto es que él está quejándose que ¿quién es la gerencia? Nadie me dijo. Yo no vi el letrero que dice quién es la gerencia. Y ahí es que yo digo que si de verdad no queremos seguir siendo víctimas de algo, pues el asunto no es conceptual. Uh-huh. Es comportamiento, ¿verdad? De nosotros a nivel individual, pero a nivel de colectivo. Coño, Cristian, fíjate, ahora que estamos hablando de... Perdóname, que sí. No quiero que se me vaya el... Cuando y para mí esto fue importante, y tuve una discusión hace unos meses con David Hill sobre el tema, donde yo le seguía enfatizando, las oposiciones nuestras a ustedes no era porque tú me caes mal, al revés, tú me caías súper bien, Ana me caía súper bien, y dándole ahí. Pero ustedes se metían en un cuarto y tomaban unas decisiones que, mano, estaban al garete. Nota como cuando no estaban al garete, yo podía trabajar fine con ustedes, pero ustedes se quedaron la idea de como que, ¡ah! ¿Por qué me se está oponiendo a mí? No era porque pienso que eres malo, es que tú estás equivocado. Y segundo, porque ustedes llegaron hace 15 minutos en el 2016, pero yo estuve en una campaña con mi macho desde el 2013 al 2016. Sabíamos que este tostón era nuestro y nosotros nos preparamos porque queríamos meterle mano a nosotros, no queríamos que lo enviaran a ustedes para hacerlo por nosotros. Pero... Y de ahí es que yo siempre he sacado, ¿verdad? Esta cuestión de que la Junta, el problema más grande para mí es que es un moral hazard, que es el tú ponerle... Es un bastón que te hace ser más cojo cada vez. Exacto. Esa era mi preocupación. Entonces, no he visto un aire o un tono, no de que, pues me entrego aquí. O sea, no es eso. No es decir, pues trabajo aquí. Es decir, me da igual. Porque yo trabajo. Porque yo quiero hacerlo por mí. No quiero que lo haga otro. Me lo pones, brego. Pero si no lo están, yo voy a hacerlo. Punto. O sea, esa es la parte que me gustaría escuchar. Y precisamente... Creo que Francisco trató de articular ese mensaje. Y yo creo que la gobernadora también está implícito. O sea, todo el mundo... Y Pablo cuando habló en el Congreso era la misma línea. Y los legislados... O sea, y Rivera Chat. O sea, mira. Yo creo en la democracia... Porque yo creo que cuando una persona, el sistema que tenemos, obliga a las personas que escogemos a por lo menos prepararse, articular una visión de lo que quieren lograr y le da las facultades para hacerlas. Lo peor que puede ocurrir en un sistema democrático es que tú escojas a la persona, le des las facultades y después estés diciendo no puedes porque no me gustas tú. Porque no estoy de acuerdo contigo porque ese no es nuestro sistema. Claro, los gobernantes tienen sus límites. Y yo digo esto como alguien que no apoya al gobierno y que no... ¿Sabes? Y no puedes decir, no... A mí no me conviene personalmente decir esto. Es que realmente yo creo que cuando alguien gana las elecciones tiene un mandato para hacer lo que fue electo. Y yo creo que el rol de fiscalización en parte es decir, le estás haciéndolo mal por X o Y razón. Pero ese es el proceso. No es yo lo detengo, es yo lo señalo. Entonces, yo creo que
eso la gente lo defiende retóricamente, pero no están cómodos con las consecuencias. Me explico. Yo leí la columna de Eduardo y leí la columna de Benjamín. Los dos pienso que, como tú dices, señalas, tienen un sentimiento bastante coherente, pero al final terminan hablando del otro, del grande. Uh-huh. Y a mí me gustaría simplemente hacer esta reflexión. Cuando ayer, creo que fue, se discutió públicamente que el presidente Trump acababa de llegar a unos entendidos preliminares con el presidente Putin para entregarle un pedazo de Ucrania a Rusia. ¿Cuántos ucranianos votaron por Putin y por Trump? Ninguno. ¿Verdad? Eso pensé yo, ¿verdad? Escuché, creo que fue el viernes, que el presidente Trump se abrogó la facultad de bombardear todos los países de América Latina para matar a los dueños de carteles. ¿Cuánta gente de esto votó por Trump? Bueno, no creo que es la misma... Pero, ¿cuántas? O sea, el hecho de que tú tienes o no tienes poder y un papel dice, y que si tú eres independiente o eres Estado o eres territorio... ¿Estás regresando al asunto de la colonia? No estoy regresando al asunto de la colonia, estoy regresando al asunto... Me estoy perdiendo. Me explico. Todas estas cosas, todo este sentido de, ay, no sé qué va a pasar, ay, estoy desprovisto, ay, ¿qué va a pasar? Ay, ¿a quién nombrarán? Miren, señores, la vida es así. O sea, la vida no es automática, nadie es una isla. Aún la persona con más dinero del mundo tiene que bregar con los demás porque entre más dinero tienes, más responsabilidades y más problemas y retos tiene. El concepto de la democracia no es yo mando, no es yo individual, es el colectivo decide y se delega una función. Y entonces ese colectivo tiene que bregar. Esa es la idea de que la ausencia de la Junta realmente es una crisis existencial donde no podemos hacer absolutamente nada. Mira, la Junta son 5 empleados allí. No, y unos cuantos más, pero, ajá, 20, whatever, 30, 100, no importa. Al final, quien ejecuta es el gobierno, quien recoge la basura es el gobierno, quien cobra los impuestos es el gobierno, quien hace todas estas cosas sigue siendo el gobierno. La Junta, en teoría, lo que hace es verificar que las cosas estén en orden. Miran el Modified Accrual Basis on Generally Accepted Accounting Principles y dice, pues sí, pues hay chavo, no hay chavo. Fine. Sí. Pero hemos creado esta histeria y la gente te llama y ahí van a nombrar. Who cares? Al final van a nombrar unas personas que van a estar sujetas a las mismas limitaciones que están sujetas a estas personas, porque habiendo hablado con varios de ellos y habiendo escuchado todos los cuentos de todo el mundo que interactuó y tú eres parte de ellos, ninguna de la gente que nombraron a la Junta inicialmente tenía la mínima idea de cómo iban a terminar las posturas que iban a terminar asumiendo 10 años después. Bueno, llegamos al punto, ¿verdad? Donde, y para mí esto siempre es una disonancia cognitiva, ¿verdad? Gran parte de mi pelea con la Junta en el asunto de la reestructuración de la deuda del gobierno central era el tema de las pensiones. Claro, ese era mi pelea. O sea, y era como que esta pelea bien pesada, que te puedo decir, del punto de vista, no era pesado desde el punto de vista de la oposición que enfrentaba con la Junta. Esa era una oposición anticipada. Era que incluso de mi lado del bando, no todo el mundo estaba como que, pues mano, mete mano, vamos a... Alguna estaba como que, mano, pero tú crees que se puede... Había esa duda, ¿verdad? Y de momento, los otros días estoy escuchando una entrevista que le hicieron a Antonio Medina, que fue miembro de la Junta, y Antonio Medina dice, no, es que pudimos lograr muchas cosas en la Junta, como por ejemplo, no tener que recortar las pensiones. Y yo, pues si era lo que la quería recortar. Bueno, pero ¿qué pasó? Que Justin, que era... Esto me consta. Justin y Antonio, que habían sido nombrados después de los miembros de la Junta, entre comillas, originales, vieron la cosa con una perspectiva diferente. No estoy hablando de individual. Y convencieron a los otros de que estaban mal. Es que esa es la cuestión. No los convencieron. No fue un logro de la Junta. Fue algo que se logró a pesar de... Sí. Es algo no es un logro de ellos. Pero... pues ese trofeo es mío. Porque si a la gente le gusta, es mío.
No, yo puedo atribuirle a Antonio, no a la Junta. No, pero para defender a Antonio. Mi punto. Yo no estoy atacando a Antonio. Lo que digo es que es disonante para mí de momento escuchar a un ex miembro de la Junta reclamar como un triunfo de la Junta, no recortar pensiones. Y dice, ¿qué? No, eso no fue así. Pero lo que tú dijiste ahorita es que ahora va a haber, y ya lo estamos viendo, ¿a quién van a nombrar? ¿Quiénes van a ser? Porque ya estamos buscando de nuevo, tráeme la gerencia. Ya estamos en ese flow. En Indiario, que es el medio digital que están Alexis, tenía otra gente allí. Aparentemente, sacaron un artículo de ya Robert lo votaron. Y allá hay una persona. Y ya hay una persona que va a ser el director ejecutivo nuevo. ¿Verdad? En Jugando Pelotadura, creo que fue a Eric Santiago, el que estaba en Prisco. Eric Santiago Justiniano. Y Alfredo Casio. Ya sabemos quiénes van a ser. Son este tipo de... Dice, ¿qué es esto? Porque de nuevo, we want Big Brother, queremos que me traiga al gerente. Nadie está diciendo, bueno, pues a mí me gustaría que pongan a quien sea, pues que el gobierno esté preparado para poder ejecutar su plan. No. Alguien venga. Bueno, te lo pongo de esta manera. Si pueden poner a quien sea y le pueden dar todas las órdenes, que con esto después cerramos el episodio. La ley no ha cambiado. Así que van a implementar la misma ley. Van a haber cambios, quizás van a haber algunos cambios de personal, quizás va a haber algún cambio de instrucciones a los abogados, cosas así. Pero es la Junta. Y es la misma Junta, es la misma entidad. O sea, no ha cambiado el asunto o el escenario legal o político que existía 5 minutos antes. Lo único que cambian los personajes. Así que ahí es que hay que como que bajarle a la vaina, porque incluso, te lo pongo de esta manera, cuando no había negociado energía, en teoría, en papel, la Autoridad de Energía Eléctrica te podía haber cobrado todo lo que quisiera y tú no tenías remedio alguno excepto pagar bajo la ley. No obstante, por reasons, no es que no cobró lo suficiente, es que decidió por 40 años no cobrar ni cerca de lo suficiente, ¿verdad? Y quebró. Y esa quiebra fue de tal magnitud que causó que aprobaran la Junta. Porque recordemos, la quiebra que de verdad activa toda la vaina de la Junta y de promesa es la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica en el 2014. Después es que se complica y se hace evidente el asunto del gobierno central, etc. Pero la que de verdad empieza toda la película es energía eléctrica. 10 años después, 11 si empezamos en el 2014, todavía esa quiebra no se ha resuelto. Pues, hermano, quizás no es la ley el asunto. Pero a lo que voy es que la ley decía que podían subir la luz. Nunca pasó. Porque habían otras fuerzas que influían en la toma de decisión. Y pueden nombrar a quien sea. Y esas fuerzas no se fueron. No desaparecieron. No, una de las grandes fuerzas es la energía solar. O sea, en la medida en que tú sigues subiendo la luz, vas a perder gente del grid. O sea, sí. Hay un montón de cosas que no son simplemente las legales, los papeles, las normas, son la realidad. Y yo pienso que, como tú bien dices, aquí tenemos este deseo de que nombren a Big Brother. Y la gran ironía de esto es que yo estoy bastante seguro que no importa quién nombren, ninguno Trump va a saber ni va a tener la más mínima y remota idea de quién es la inmensa mayoría de la gente que nombren. Yo no creo que eso es verdad. Yo creo que Trump va a nombrar gente, pero no importa. Yo creo, y ahí yo creo que tenemos quizá una diferencia y con eso vamos a la última parte de la discusión. Yo pienso que ¿verdad? Vamos ahora a hacer una comparación con lo que hemos visto en el gobierno central bajo la administración de Imperator Trump. Cuando han sacado gente y han puesto, no es que vayan a hacer lo que les dé la gana. De hecho, así era en el primer término. Aquí todo el mundo que ha entrado, ¿verdad? Con sus luces y sus sombras, lo han metido con una misión. Quiero que se logre XYZ. ¿Cómo lo logra? Whatever, me explica después, pero no quiero queja. Yo creo que las personas que se han nombrado van a venir con una agenda en el tema energético. Y cuando digo una agenda es como que con unos priority objectives, como decimos en la manufacturera. Lógralo. Get it done. ¿Qué son ese get it done? Pues esa es la pregunta.
Y creo que es relevante saberlo, o por lo menos tenerlo presente, porque yo no creo que sacaron a 5 miembros de la Junta de Supervisión Fiscal para reemplazarlo con 5 personas que van a venir a aprender. Esa es mi impresión. Yo pienso que no importa quién nombren, a quién busquemos, con quién hablemos, etcétera, esto no se resuelve con Big Brother. Esto se resuelve haciendo tu argumento, explicando las consecuencias, defendiéndote correctamente, siendo articulado y efectivo y logrando tu objetivo. O sea, esta cosa de que es muy isleña, de yo conozco a tal, o el juez aquel, o este es pana mío, o aquel me va a resolver, o yo sé quiénes son. Mira, mano, los americanos no, para empezar, los americanos no operan así porque son 300 y pico millones de ellos y no se conocen entre ellos. Y ellos se conocen, tienen una relación profesional muy cordial sin saber quién caramba tú eres. O sea, esta cosa de aquí, de que no, busca a este abogado porque conoce a tal juez o aquel y el otro, eso es bien puertorriqueño y tú lo ves en las columnas y es bien isleño, ¿no? Es una dinámica de pueblo chiquito, infierno grande. Y yo pienso que eso es exactamente, yo creo que estamos en el mismo sitio. Yo creo que es exactamente la forma incorrecta de manejarlo. No es a quien yo conozco y a quién le entra y a quién no le entra. No. Tú prepárate. Ejecuta tu plan. Uh-huh. Cuando lleguen al que nombran, tú le vas a decir, mira, estoy haciendo esto por esto, estoy haciendo esto por esto, estoy haciendo esto por esto, ayúdame. Y así va a echar para adelante. Pero con que van a nombrar a aquel porque hizo campaña con aquel y se despertó con aquel y durmió con aquel. O sea, estos chismes que nos consumen la discusión pública y te empiezan a llamar, mira, me dijeron que van a nombrar a tal. Sí, por eso es que yo siempre me sentí bien orgulloso de esa reunión con Mnuchin. Porque se presentó el plan, no hubo, esto es lo que vamos a hacer, por aquí es que vamos, esto es lo que se ha hecho, estos son nuestros retos, Y cuando el tipo me dice, ¿y qué podemos hacer nosotros? Yo digo, 1, 2, 3, ya. Y yo nos encargamos los demás. Macho salió por ahí y dijo, fíjate, suena que están organizados. Ese es... ¿Verdad? O sea, volviendo ya y cerramos con lo de esto. Estaban los cónsules y los procónsules. ¿Por qué? Porque el cónsul está ocupado con el Civitas y con el Imperium, ¿verdad? El cónsul está atendiendo a Roma. Procónsul, o sea, como cónsul, lo envío para allá para que el cónsul no se tenga que preocupar, ¿verdad? Y dentro de todo, la creación de la Junta en realidad refleja muchas cosas. Entre ellas, que claramente el Congreso estaba... Paren de jorobarme el día con este tema. Te voy a nombrar una junta, brega con ellos. Y lo menos que se esperaba es que no solamente no íbamos a parar de jorobar el tema, sino que la misma junta se iba a montar un avión para ir allá a jorobar sobre el tema. Con cabilderos. Exacto, pagados por nosotros. Así que creo que en resumen, ¿verdad? Es una noticia importante. Quiero enfatizar la parte de que puede ser símbolo de que estamos cerca a un mundo post-junta mucho más cercano a lo que pensábamos. Dios quiera. Pero ojo, al final del día, eso no releva de tanto nosotros como nuestro liderato, de que se tienen que preparar para eso y tienen que reaccionar a eso. No es simplemente, pues, vamos a ver qué pasa. O sea, tiene que haber un 10-point plan. Modified accrual basis. Modified accrual basis. Balbus, ¿algo para cerrar? Bueno, yo creo que me gustaría cerrar con el comentario. Con el comentario de... He hablado con muchas personas que trabajan en el gobierno, Uh-huh. amistades de nosotros han trabajado en el gobierno. Y ahí tú te das cuenta de por qué las cosas pasan como pasan y por qué no. Cuando tú estás en el middle management burocrático, tú lo que ves es lo que tienes al frente, tú estás cumpliendo una función, ejecutándola y haciendo lo más que puedas. Pero si no hay un líder arriba con una visión clara, o una líder con una visión clara para dónde quiere ir, las cosas simplemente fluyen y no fluyen en la dirección que tú quieres. Y lo digo porque ahora con esto de la Junta va a haber un vacío de gobernanza, etcétera. Y en la discusión, porque entonces estamos en el chisme de a quién van a nombrar y qué sé yo, y van a especular, entonces vamos a contratar al que contrató a aquel porque es pana. Un desastre. Y simplemente le diría a la gente, con calma, esperen a los sucesos. No va a cambiar nada radicalmente por el momento.
Y todo el mundo póngase a trabajar y a producir y a ser felices y a compartir con su familia. Y no llamarnos todos los días a preguntarnos a quién van a nombrar a la Junta. Porque hasta aquí. Estoy hasta aquí. Bueno, señores, gracias por sintonizar y gracias por haber tolerado nuestras vacaciones, el último casi 5 semanas. Pero los dejamos con algo grande. Los dejamos con algo grande. Espero que le hayan disfrutado la discusión. Como siempre, le pedimos que compartan el episodio con sus amistades, con sus compañeros de trabajo, con sus familiares, hasta con la gente que les caigan mal. Recuerden dejarnos reviews positivos 5 estrellas en Spotify y en Apple Podcast. Nos ayuda muchísimo con la magia del algoritmo. Que nos comenten el episodio en la área en YouTube, en el área de comentarios o en Spotify debajo de los show notes. Y nos vemos en la próxima, señores. Cuídense mucho.